Bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Manuel Negrete. Estudio Ingeniería Civil en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en la extensión Barinas. Esta materia que vamos a desarrollar es la de concreto pretensado. Los puntos a desarrollar en esta exposición son los siguientes: que es el concreto armado, que es el concreto precomprimido, que es el pretensado y posttensado, las ventajas del uso del concreto pretensado y las desventajas del mismo. El concreto armado consiste en la utilización del hormigón o concreto, que lo llamamos aquí en Venezuela, junto con barras de acero, mallas de acero, fibras de vidrio, fibras de plástico o fibras de acero, dependiendo de la utilización. Todas estas fibras o el uso de varillas o mallas se llaman aceros de refuerzo. El conjunto de concreto con acero de refuerzo se llama concreto armado. ¿Qué se gana con el concreto armado? Se mejora la capacidad de resistir la tracción del concreto, que es muy baja. El concreto puro tiene una tracción muy baja. El concreto armado se utiliza en grandes obras, en pequeñas obras, pueden ser las casas, pueden ser los edificios, los puentes, entre otros. Concreto armado. Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos una armadura de acero, conjunto con el concreto, nos hacen el concreto armado. Tenemos un puente de concreto armado, tanto los cimientos, que serían las columnas, las vigas, los aleros y todo lo demás. Tenemos como tercer caso la misma losa vaciada, pero sin el concreto, para que podamos observar cómo es la armadura. Y aquí es una fibra metálica, la cual se utiliza para usos especiales, generalmente empresas, algo que tenga mucha movilidad y percolación. Concreto precomprimido. Hablando del concreto pretensado, se denomina pretensado la tecnología de aplicarle esfuerzos a las barras de acero internas al concreto antes del fraguado, y se le mantiene ese precomprimido durante el proceso de fraguado, para que cuando sea una pieza ya tenga una resistencia más adecuada. Generalmente se hacen en talleres, son unidades específicas del posterior montaje en la obra. Sus dimensiones son mucho más pequeñas comparándola con el concreto normal armado en campo. El concreto pretensado es muy utilizado hoy en día. Se hacen moldes especiales para las diversas piezas y pueden tener múltiples funciones, tanto presas, obras civiles, aeropuertos, entre otros. Las fotografías que tenemos a continuación muestran un poco lo que es el concreto pretensado. El concreto pretensado lo vemos aquí en estas vigas de puente, ¿verdad? Ya tienen el acero interno, ¿verdad? Como podrán ver que sale aquí para posteriores anclajes, pero ya vienen de una vez con cierto esfuerzo para resistir mayores tensiones. Tenemos un edificio realizado con concreto pretensado, el cual da una estructura mucho más liviana, más pequeña que una de armado tradicional, como los ejemplos que tenemos aquí abajo. El de la izquierda son columnas vaciadas en sitio de la manera tradicional del concreto armado, y aquí tenemos el vaciado de una losa convencional con puntales y todo vaciada en sitio. La diferencia entre las dos edificaciones se puede apreciar a la distancia. Concreto precomprimido. Hablando del posttensado, se denomina posttensado aquel elemento estructural que se vacía concreto y luego de fraguado se le coloca el refuerzo metálico, es decir, los tendones o nervios que se le colocarán. El concreto posttensado, la mayor utilización en la actualidad es en puentes. No es que no se utilice en edificios ni nada, pero en puentes se utiliza la gran mayoría de este tipo de tecnología. Los nervios generalmente son varillas de acero flexibles que, dependiendo el peso, se determinan los espesores y se tensan después de terminada la obra. A continuación mostraremos unas fotos de dicho explicación. Tenemos aquí, este es el caso de un edificio, el cual tiene las losas prefabricadas que deberían tener algún tipo de fibras internas para evitar las fisuras, y los orificios donde se pasarán las barras de refuerzo
para el posterior postensado. Aquí a la derecha tenemos ya dichas barras con los nervios de acero y los pernos para evitar que se aflojen el postensado. En la parte inferior tenemos vigas de puente que combinan ambas tecnologías de pretensado, las vigas, y de postensado, la unión entre dichas. ¿Qué nos permite esta unión así postensada? Una luz mucho mayor de la que podríamos tener con simplemente unas vigas pretensadas. Y a la derecha tenemos un edificio el cual se le están colocando las losas postensadas para tener una luz mayor y también tener un diámetro de losa mucho menor para ahorrar concreto. Ventajas del uso del concreto pretensado. Las ventajas son múltiples. Este es el tipo de tecnología que se utiliza a fines de los años 1800, principios de 1900. Fue patentado el uso del concreto armado y pretensado. El mismo ha logrado desarrollar grandes obras industriales. También ha hecho grandes obras civiles, como son las presas, como son los aeropuertos, grandes torres de concreto que se hicieron a principios del siglo, entre otros. Otra de las ventajas, se evita el agrietamiento del concreto. Se utiliza menos cantidad de concreto. Otra también sería menos cantidad de acero utilizado. Otra ventaja, se eliminan diversos problemas de desviaciones, deflexiones, deformaciones de los materiales a utilizar. Con respecto a las desventajas del uso del concreto pretensado. Bueno, en este caso vemos que son menos que las ventajas, pero sí existen. La primera es el coste. Es bastante elevado. Primero, se utilizan aceros de mejor calidad, por lo cual implica un coste mucho mayor de lo que sería un acero normal para una construcción corriente. De segundo, sería el concreto como tal. El concreto tiene que ser de alta resistencia, porque va a estar sometido ya a esfuerzos antes de estar colocado en los edificios. Tercera, la utilización del pretensado deben ser unos moldes especiales, que generalmente las fábricas son patentadas y las fábricas los venden a altos precios, es decir, los moldes tienen ya un costo también. Y por último, la construcción es más costosa, porque necesitan más inspección, necesitan mejor mano de obra, necesitan más transporte. Se necesita el doble de transporte que el vaciado en sitio, pero se compensa con las ventajas ya dichas. En conclusión, el concreto pretensado y el concreto armado son los grandes pilares fundamentales de la construcción moderna. En Venezuela y en Latinoamérica es de mucha utilización. Tenemos las grandes torres de Parque Central de Venezuela, que son de las torres de concreto más grandes de América, de concreto armado. Y también tenemos a nivel latinoamericano una de las obras que más ha llevado concreto en el mundo, que es la nueva etapa del Canal de Panamá. Son esclusas hechas de concreto, hormigonado, armado y en muchos casos pretensado y postensado. El concreto es la revolución del mundo, ya que nos permite hacer múltiples características, tiene múltiples funciones, no nada más se puede utilizar en edificios, se puede utilizar en presas, en pavimentos y en sitios para tráfico aéreo, muelles marinos. Tiene mucha resistencia a la intemperie y muchas otras ventajas que son innombrables, ya que sería muy extensa la exposición. Esto ha sido todo mi exposición, espero que la hayan disfrutado y muchas gracias por su atención.